todo está basado en el diálogo y en hacer que no sé si llamarlo visitante, a la persona que está en el grupo, pero el usuario de ese programa forme parte de su propio aprendizaje, ¿no? O sea, a partir de ahí, adaptaciones a los distintos públicos. Partimos un poco de esa misma metodología de trabajo, pero hemos ido adaptando. No es igual trabajar con familias, primaria, secundaria, mayores o discapacidad. Entonces ahí es donde se van haciendo los ajustes. Cualquier propuesta de taller pasa por un material que sea muy barato porque no tenemos presupuesto específico de educación, que sea reutilizable porque no podemos almacenar material para toda la gente que venga en una... Con lo cual la enorme mayoría de las obras son efímeras, que claro, tú tienes que desmontar para volver a utilizar material. Nosotros tenemos una limitación económica y de espacio, pero también un compromiso con que las propuestas que hacemos no sean de museo por ser un museo y tener características específicas, sino de museo que tú te las puedas llevar al aula, a cualquier aula. Pero... Es verdad que el punto de partida es de limitación, pero ha llegado un momento que forma parte de nuestro planteamiento de didáctica. Es un nivel práctico en que se traduce. Se traduce en que se ha traducido en una renovación temática, de tal manera que los temas no vienen dados por el estudio previo de lo que el artista da de sí, o de las inquietudes del artista, sino de las inquietudes del museo, que es muy diferente. Y entonces tenemos que, partimos por lo tanto de una base diferente y nosotros tomamos de nuestras exposiciones y de nuestra colección permanente, de lo que es el despliegue de la colección permanente, aquello que nos sirve para trabajar una determinada idea, un determinado discurso con los ponentes. Nosotros creemos y vemos diariamente que hay otras posibilidades, que uno puede hacer planificaciones conjuntas o al revés, cambios de roles, los niños que ayudan a los adultos y sobre todo el aprendizaje entre iguales, que es fundamental. Pero también tenemos gente que necesita estar sola, que no necesita ninguna ayuda, ninguna interacción, que necesita un espacio para trabajar en soledad, y eso también hay que responder. Claro, y trabajar antes a un nivel mucho más experiencial, yo creo que para el público era más fácil y a lo mejor incluso más gratificante también. Y esto pues sirve más a ese posicionamiento del museo, y para nosotros es interesante en cuanto nos obliga a renovarnos temáticamente, a renovar nuestras prácticas y a trabajar con discursos a los que estábamos acostumbrados. Pero tenemos que encontrar, yo creo, todavía ese lugar en el que para el público sea también significativo y gratificante. Bueno, ahí estamos. Pero separar la idea del hacer por hacer, la idea de manualidad, la idea de el imitar, etcétera, de dar discursos cerrados y unívocos, que no dejan de ser copia del discurso institucional, pues darle un nuevo sesgo más crítico, más alternativo, más de generar herramientas de interpretación que de dar una única interpretación a las obras y a los... Entonces, cada vez los departamentos de educación van más por esa línea, sobre todo los de los museos, yo creo, de los Muchas veces la pedagogía crítica está entendida como que tenemos que crear individuos críticos. Y para nosotros eso no es tan interesante como estar desde una posición crítica con nuestra propia práctica, que es muy diferente, ¿no? Nosotros no pensamos que tengamos que aleccionar a los demás cómo ser críticos, sino que a través de una práctica crítica por sí, o partiendo desde una crítica de lo que hacemos y un cuestionamiento de nuestra práctica, cómo vamos evolucionando hacia distintas líneas metodologías, ¿no? O prácticas metodológicas. Sí, nosotros no somos mucho de etiquetas. Intentamos, o sea, no queremos decir, es que nosotros seguimos la museología crítica o la museología, la no museología, porque creo que, es una opinión también personal, pero yo creo que compartimos casi todos que no, las etiquetas a veces te dan una visión a veces un poco limitada, en el sentido de que si todo lo que se haga entonces fuera de esa etiqueta como que ya no es válido, entonces, y luego a veces yo creo que están un poco separadas de la realidad. Entonces sí es verdad que nosotros trabajamos desde una perspectiva crítica normalmente, pero no seguimos, que no tenemos el ABC de una teoría y la seguimos, hay que hacer esto, sino que también, porque también tienes que tener en cuenta muchos factores que a veces las teorías tienen en cuenta de forma hipotética, ¿no? Que es el contexto, la realidad, la experiencia que te da, porque no es igual la gente que vive en Valladolid que la gente que vive en Valencia o en Madrid, y dentro de Madrid hay 40.000 tipos de contextos al mismo tiempo, no es igual trabajar con un barrio que de otro, y eso, que la unificación bajo el paraguas de una teoría a veces es... Por eso nosotros no hemos intentado nunca
acogernos a una teoría de forma estricta. Que es verdad que a lo mejor podemos estar más cerca de una que de otra, pero siempre tenemos una perspectiva más crítica y autocrítica. Nosotros sí que hemos sido conscientes en todo el planteamiento del Departamento de Educación del centro, es que la educación es una línea que va en paralelo al formato expositivo, no está al servicio de. La educación no es un servicio del museo. La educación en arte contemporáneo tiene un sentido per se, sobre todo cuando entiendes la experiencia estética como lo que dice Rancière, ¿no? Los actos estéticos como capaces de generar nuevas formas de subjetividad política, ¿no? Si entiendes que el acto estético por sí mismo es capaz de generar nuevas formas de subjetividades, ahí ya se está produciendo la educación, ¿no? Y no una educación aleccionadora, sino una educación de encuentro con la vida, ¿no? Y entendiendo el arte como vida, pero no como una aproximación con la vida, sino como un elemento real, ¿no? De la realidad. Y entonces, ese planteamiento parte de un posicionamiento evidentemente crítico, un posicionamiento basado en, bueno, pues en un montón de autores que, por ejemplo, en el Congreso, cuando hicimos la estructura de las mesas, creo que la mesa de pedagogía crítica era la más grande. Ahora mismo, por ejemplo, estamos muy interesados en todo lo que es la rizovocalidad, el posicionamiento crítico, pero con una distribución orgánica, en vez de una distribución vertical más horizontal. Y sobre todo porque pensamos que la única forma de que se genere un conocimiento propio en las personas es a través de que reflexionen sobre lo que está pasando. Y en esos momentos lo que está pasando son las imágenes que tenemos a nuestras redes. Exactamente, queremos que de esa persona salgan ideas, ¿no? Entonces, si estás delante de una obra, que haya discusión, que haya reflexión, que entre ellos se comuniquen, recoger todas las ideas y lo mismo, al final, pues ponerlo todo en común, a ver qué ha salido. Digamos que es muy importante lo que viene de ellos. Y nosotros simplemente estamos pues para ir teniendo lazos y reunirlos, ¿no? De recepción, ¿no? De comunicación, digamos. Por ejemplo, nos interesa mucho la adolescencia. Primero por el lugar en el que estamos, que tiene mucha población adolescente, todo este entorno, y también por el tipo de educación que desarrollamos, en el que, bueno, basándonos en Adorno, que es un referente nuestro, Adorno que marca la adolescencia como la etapa en la que se comienza el camino hacia la autonomía intelectual, ¿no? En el momento en el que te configuras como persona y empiezas a romper los modelos rectores y a buscar nuevos modelos. Pues en esa búsqueda de nuevos modelos nosotros la asociamos con nuestra interpretación de la estética, ¿no? Si el adolescente está buscando nuevos modelos rectores y la estética, la experiencia estética es capaz de generar nuevos modos de subjetividad, ¿no? Nos parece que es un momento en el que sí que puede tener impacto. Esto no quiere decir que sea mejor que la primaria o que la universitaria, pero sí, a nosotros sí que nos parecía que teníamos que centrarnos, para hacer un trabajo verdadero, centrarnos en una etapa de edad, ¿no? Y en una franja, también desde un posicionamiento en el que no tenemos ni recursos ilimitados de personal, ni recursos ilimitados de económicos. Tenemos nuestras limitaciones, entonces nos parecía interesante investigar sobre ese periodo y trabajar con ese Tenemos siempre en los congresos, en las publicaciones, no es la imagen nuestra de que nuestras actividades son las mejores, hemos solucionado el problema de la educación artística y el problema del arte contemporáneo, sino poner sobre la mesa las problemáticas que existen, ¿no? Eso a veces es contraproducente porque esa problemática parece que te pone en inferioridad, que yo creo que es al revés, porque si la educación es parte de una problemática es difícil digamos, de sostener, ¿no? Todo el tema de posiciones celebrativas lo intentamos evitar y partimos incluso desde la autocrítica hacia nuestras actividades.